Contanos qué es esto, Marcelo, por favor. Bueno, es un video cortito, sintético, de lo que sucedió hoy en Bariloche. Había un encuentro de todas las empresas y compañías de seguro de nuestro país y en uno de los paneles habían invitado a estos gobernadores y otros especiales, invitados especiales. Pero estamos viendo los tres gobernadores que fueron invitados, entre ellos está Alfredo Cornejo, está Rogelio Frigerio de Entre Ríos, está Martín Yarlora de Córdoba. Y era un panel para hablar de reforma fiscal, de lo que se viene, tema engorroso, sí, particularmente engorroso. Vos ayer empezabas a introducirlo cuando decías hay que reconfigurar las leyes que nos cobran los impuestos, pero ojo que no podemos desfinanciar el Estado. Claro. Acá hay ahí está funcionando una doble fuerza, es decir, el convencimiento de Milei, que hay una transformación, particularmente del Estado, en donde se comenzó con un ajuste feroz, recesión de la economía, achicar el Estado prácticamente a la mínima expresión, reducir la inflación y acordar con el Fondo Monetario. Cuando va al Fondo Monetario lo aplaude. Ayer Cristalina Georgieva la escuchamos, hoy debió aclarar esos dichos que escuchábamos ayer, porque dice, yo no le estoy hablando a los argentinos, dice, a mí no me importan las elecciones en la Argentina, lo que sí, dice, cada vez que hay elecciones y vienen de un acuerdo con el Fondo Monetario, la demagogia hace lo suyo. Queremos que sigan en ese camino. El Fondo Monetario, acá viene el doble. El Fondo Monetario le pide a la Argentina, bueno, pero tienen, además de todo lo que está haciendo, tienen que ir a unas reformas estructurales porque es inviable la Argentina con el gasto tributario que se tiene, con la forma en la que están de alguna manera organizados en todos los estamentos del Estado, la nación, la provincia y los municipios, la cuestión tributaria, es decir, el sistema impositivo, y además hay que ir a una previsional. Quien comenzaba con todo esto la semana pasada era Caputo, donde decía, bueno, después de las elecciones, probablemente lo que quiere el presidente Milei es comenzar a discutir estas reformas. Y se está hablando de la eliminación de retenciones, que son los derechos a la exportación, y del impuesto al cheque. Y las provincias van a tener que hacer su reforma impositiva con ingresos brutos. Todo eso lo charlábamos ayer. Hoy casualmente Cornejo, en estas imágenes que recién estábamos viendo, fue particularmente crítico con la nación. Hay que entenderlo esto en un contexto preelectoral. ¿Está buscando Cornejo llamar la atención de la nación para que venga y busque un acuerdo electoral que tanto ha venido pidiendo de alguna manera ya abiertamente Cornejo con la nación? Porque dicen, vamos hacia el mismo camino, o está diciendo lo que piensa. Bueno, mira, estaba mirando una de las imágenes que están ilustrando en tu comentario y veía los micros. ¿Te acordás cuando el año pasado Cornejo dijo, yo no tengo ningún problema que me saque los subsidios al transporte, claro, pero dame todo a mí, yo lo administro, porque así de esta manera quedamos a mitad de camino y la que te llevas no vuelve? Bueno. Hablando en términos de Fernandito, ¿no? Bien bestias. En términos nuestros, es decir, bueno, ¿qué pasa con el transporte? Porque están las imágenes del transporte, porque están las imágenes de obras de infraestructura. Y porque hoy Cornejo, entre otras cosas, dijo, se tienen que hacer cargo. El Estado se tiene que hacer cargo, no puede abandonar todo. Nosotros en las provincias, ya lo vamos a ver, tenemos salud, tenemos que afrontar la educación, la infraestructura. No nos dan los recursos. Argentina tiene que seguir en movimiento, es decir, vos no podés mirar para otro lado siendo la nación que prácticamente pescás, claro, pescás en la pecera o cazás en el zoológico, porque dicen derechos a la exportación. Qué fácil, aquel que exporta le sacás el 30-35% y con eso te financiás. Habló de la situación de las provincias y antes de ir a una placa, rapidito, porque ayer lo charlábamos, ¿hacia dónde se va? Bueno, hay una idea de concentrar todo en un solo impuesto, que es el IVA. El IVA recargado o el super IVA, que ojo que si esto avanza, es una reforma estructural de fondo, porque se eliminaría ingresos brutos, las provincias, se quedaría un solo impuesto en la nación, que es el IVA, y cada una de las provincias sería encargada de recaudarlo, y lo que se pague de IVA en esa provincia, queda en esa provincia. Entonces dependería de la provincia la actividad económica, Fernando, y la recaudación. Es interesante lo que se viene. Vamos a lo que dijo Cornejo. A verle nuestra pizarra, profe. ¿Qué dice Cornejo? Bueno, acá hay todo mezclado, hay cierta crítica de Cornejo a Milei y a la nación. Dice acá, la Constitución habla de que tenemos un sistema federal, dice, pero solo en la teoría. Dice, queda todo en la nación. Nos tiran a nosotros los gastos
de salud, gastos básicos del Estado, y no nos dan los recursos. Uno de los ejemplos fue esto, vos hablabas del transporte, se sigue cobrando el impuesto al combustible. Impuesto al combustible, que eso de alguna manera debía financiar las rutas en condiciones, el sistema de transporte en condiciones, y ellos se quedan, la nación se queda con la plata. Las provincias están solas, dice Cornejo. Nos dejaron absolutamente solas. No son textuales, este es el concepto de hoy de Cornejo, no hay un registro. ¿Por qué sería una crítica injusta a Mendoza? ¿Cuál? Esto que se dice a Mendoza, lo que hacemos desde los medios y de lo que hace cierta política. Nosotros comparamos a Mendoza con otras provincias que nos comparamos, con San Juan, con Neuquén, y ayer hablábamos nosotros del impacto o el gasto, el impacto tributario que tiene, la presión tributaria que tiene Mendoza, estaba en el orden del 6,7. ¿Te acordabas, Fernando? Claro. Y que había bajado en los últimos 6 años, 7 años. Sí, otras provincias tienen menos, dice, pero claro, reciben toda la nación. Esas provincias tienen más coparticipación. En una provincia como la nuestra, que dependemos de la actividad privada, tenemos que ir a estimular al sector privado, y cuando la economía funciona mal a nivel nacional, no tenemos herramientas. Por eso dice, se nos critica injustamente. Ahora lo entendí. Mendoza y el sector privado. Esto que te estoy diciendo, enganchado con esto. Dice, Mendoza depende del sector privado. Es decir, hoy tenemos más del 50% de los recursos vienen de la nación. Pero vienen del sector privado. Vienen de la nación. Esto se fue revirtiendo porque se fue achicando el sector privado. No, está bien, 50 de la nación y 50 del sector privado. Lo viste al revés, pero es lo mismo. Debiese ser. No, pero es que ahora vienen más de la nación que de lo que aporta el sector privado. Por eso hace 10 o 15 años que Mendoza no crece. Vamos a la otra placa. Así se mete en la reforma impositiva de lleno. El propio Cornejo hoy en Bariloche no ha dicho cosas que no sepamos aquí en Mendoza, pero dice, bueno, esto que te decía recién, la nación está cazando en el zoológico, ingresos brutos efectivamente es el peor de los impuestos, pero es el que tienen una de las provincias para recaudar, y tenemos que ir, él está de acuerdo en que se elimine. Yo te hago la siguiente pregunta, pero dice, Marcelo. tiene que liderar la nación. Bien, perfecto. Si yo le saco ingreso bruto a la provincia de Mendoza, ¿el Estado mendocino quiebra? Sí, claro. Bien. Para que entendamos de qué se trata. Sí. Por eso es lo difícil de hablar de estos temas. 86% es la participación que tiene ingresos brutos en los toda impuestos. La masa que se recaudan de la provincia. A eso me refiero, toda la masa que recauda la provincia. En la provincia. Y el 56% con los recursos que vienen de la nación. Hay que cambiar la ley. Dice, es mucho más fácil, dice Cornejo, hoy ir a una reforma de la Constitución, que se necesita una mayoría especial, que unanimidad. Es decir, para cambiar la ley de coparticipación, las 24 provincias tienen que estar de acuerdo. Y aquel que está ganando dice, no, ¿para qué? Si voy a ir a perder o a compartir algo que yo tengo con otra provincia. Entonces, no hay acuerdo. Es que no va a salir nunca. Hay que cambiar la ley. No va a salir nunca. La unanimidad no existe en términos como se planteaba en la reforma constitucional. Bueno, y creo que tenemos una más. A ver. A ver, aquí está. Y esto que te decía, habló de muchas cosas, habló del transporte y demás, pero me quedo con infraestructura. Casi un textual de Cornejo hoy. Dice, el Estado, es cierto, se tiene que modificar, se tiene que transformar, lo que está haciendo Milei, estamos de acuerdo. Un Estado que no estorbe, pero que se haga cargo de las cosas sustanciales. Y hoy no se está haciendo de las cosas sustanciales. Por ejemplo, está sin inversión. Y entonces perdemos competitividad. Dice, al no invertir en infraestructura, por ejemplo, nuestros productos están perdiendo en competitividad. Un poco una crítica que la comparte Yarlora, que la comparte Frigerio, y buena parte, ¿sabés de quién? Del centro nacional, que es todo el centro del país. Centro productivo. Todo el cinturón productivo más importante de nuestro país, que está de alguna manera subsidiando al norte, y la Patagonia es otra historia. Ellos tienen gastos tributarios que pagamos todos los argentinos porque tienen algunos beneficios promocionales. Porque la fueron a poblar. Quédate ahí, por favor. Vamos a ver. Mirá esto.